avanza la campaña de vacunación no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que también en todo el país. Por supuesto. Y obviamente ya con 2 dosis. ¿Vos, Carlos, tenés turno? Yo me vacuné el mismo jueves que se vacunó También, Ale. es verdad. Me había vacuné olvidado. ese día. 2 dosis también. Yo me vacuno esta semana. Y yo recién acabo de entrar porque la ansiedad a mí me mata. ¿Todavía no te llega el turno? No me llega el turno. AstraZeneca tenés vos. Sí. Por eso mismo. Sí, y que más o menos uno va consultando con su entorno y con los entornos de los entornos, y ya los que se vacunaron antes que yo, recién ahora les está llegando el turno de AstraZeneca. Claro. Así que más o menos estoy calculando que dentro de 2 o 3 semanas me va a llegar el turno. Igual como que yo me olvido de la segunda dosis, no es que estoy ansiosa por la segunda dosis, estoy ansiosa porque a todo el mundo le llega y a mí no, pero ya me había olvidado. Cuando me llegó el primer turno dije listo, ya está. Y cuando Lo que pasa es que ya tenés un grado de inmunización en tu cuerpo, entonces un gran porcentaje, entonces bueno, eso te aliviana un poco el tema del... Sí, eso también me hizo poder irme a Chubut un poco más tranquila, también entendiendo que toda mi familia está vacunada ya, entre la primera y segunda dosis ya están todos, así que nada, como un poco más de tranquilidad. Siempre, obviamente, como decimos acá, con todos los cuidados, teniendo recaudos, si hay algún tipo de síntoma, intentando, obviamente, en medida de lo posible, no asistir a las actividades que uno tiene frecuentemente de manera presencial, por una cuestión de seguir cuidándonos. Pero bueno, sí te deja esa tranquilidad, por lo menos, de que si llegas a tener algún cuadro de COVID, siempre va a ser minoritario por tener algún tipo de grado de inmunización. Por supuesto. Porque en realidad es eso, digo, teniendo las dosis te podés contagiar, pero lo que hace la vacuna es poder tener anticuerpos para poder sobrepasar de la mejor manera un virus tan complejo como es el del COVID-19. Amortiguar de alguna manera los efectos que conlleva en sí, digamos, contagiarse de COVID. Mismo, si mal no recuerdo, ayer fue el primer día que la provincia de Buenos Aires no tenía muertos por COVID y la provincia de Chubut tampoco. Así que también es como un paso de lo que siempre decimos, bueno, estamos saliendo de lo que es la pandemia, entendiendo que no va a ser sencillo, como decimos siempre, pero que bueno, por lo menos se desata esa esperanza de volver a una relativa normalidad. Digo, me parece que la normalidad, como la conocíamos en el 2019, no va a ser la misma, digamos. Porque también han cambiado también las relaciones laborales, las relaciones sociales. Digo, ha generado, la pandemia no es que bueno vino, se fue y todo va a seguir igual. Hay cosas que van a ir cambiando y que fueron cambiando a lo largo de este año y medio, y que también tenemos que replantear y discutir y debatir con qué nos quedamos de lo que nos dejó la pandemia, de lo bueno, y qué también de lo malo descartamos de lo que hacíamos en la rutina, en lo diario, digo. Esto que mencionás vos, Lau, de los cambios, digamos, en las relaciones, en cómo relacionarnos, cómo salimos también con otra información, de nuevo a las calles, a circular, al trabajo, a la facultad cuando volvamos, los pibes al colegio, son cambios que traen la pandemia y que quiero imaginar que van a ser muy, muy diferentes también, como vos los mencionabas, digamos, ¿no? Muy diferente al contexto prepandémico. Veníamos acostumbrados a tener, bueno, una vida social bastante activa, los modos de relacionarnos eran totalmente diferentes. Ahora hay otros cuidados siempre. Inclusive en la forma de expresarnos, en la forma de hablar, ahí creo yo que también hay un cambio radical que viene también de la mano de la pandemia. Yo creo que haber estado encerrados casi un año, en muchos de los casos, o particularmente a mí me ha pasado esto también, ¿no? De haber cumplido la cuarentena estricta del año pasado, el aislamiento estricto el año pasado a rajatabla, también te condiciona después a la hora de salir, ¿no? Y empezar a relacionarte con los demás. Así que yo creo que gran parte de la población va o está teniendo el mismo cambio, la misma transformación. Sí, a mí me parece que lo más importante de lo que nos dejó la pandemia obviamente tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo individual, tiene que ver con esto de cómo nos relacionamos, cómo vivimos, qué cosas hacíamos antes,
que no estaban buenas y que pudimos, no sé, pongo como ejemplo esta cuestión del cuidado propio, del cuidado de la casa. Digo, me parece que en pandemia se vio esa cuestión de, bueno, poder, como estuvimos encerrados en nuestros hogares, intentar que el hogar sea el lugar donde sentirnos cómodos. Claro. Digo, hay gente, particularmente yo, previo a la pandemia, iba a mi casa a comer, a bañarme y a dormir y al día siguiente, o sea, claro, tipo una rutina que me hacía estar por fuera de mi casa, que cuando me quedé tanto tiempo me empecé a dar cuenta que habían cosas de mi casa que no me gustaban, que quería cambiarlas, también por tener la posibilidad, digo, esto no se reduce a la pandemia en sí. Pero a lo que quería ir, que me parece lo fundamental, también entender cuál es lo que nos deja la pandemia, es entender cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la salud pública, de la educación pública. Digo, me parece que hay discursos, y ahora que se vienen las elecciones, ahora este domingo son las PASO, me parece que también es poder ser conscientes y coherentes de lo que es un Estado presente y de lo que es gestiones públicas que te cuidan. Digo, me parece que estas elecciones que se vienen ahora, que las pasan el 12 de septiembre y posteriormente después las generales en noviembre, lo que está en disputa tiene que ver con el modelo de país que queremos construir. Y me parece que eso es lo que uno tiene que pensar a raíz de la pandemia, obviamente con aciertos y con errores, pero también entendiendo que hay un país que está endeudado, hay un país que estaba totalmente desarticuladas las políticas públicas, las políticas de salud, y así puedo enumerar millones de cosas que dejó el macrismo en los 4 años del 2016 al 2019, y que me parece que se pudieron ir revirtiendo, vuelvo a decir, con errores, con aciertos, con críticas, con un montón de cosas, pero que me parece que en estas elecciones que vienen ahora se juega un poco eso. ¿Quién gestionó la pandemia de la mejor manera? El otro día lo mencionábamos acá al aire, de que estamos posicionados como uno de los mejores países que con menos tasa de mortalidad y con mejor gestión de la pandemia. Y me parece que un poco lo que nos tiene que dejar la pandemia es poder tener el registro del cuidado de un Estado y del cuidado también del otro. Digo, me parece que esta política de cuidémonos entre todos, el accionar de la vacuna es un accionar colectivo, digo, más allá que uno ponga el cuerpo, tiene que ver con la protección y la inmunización de la sociedad. Digo, me parece que tenemos que seguir en el camino de la construcción colectiva y de la construcción para y con un otro. Digo, me parece que eso es lo esencial en un país como el nuestro, de que por más de que yo particularmente, no lo digo en términos personales, sino lo digo como ejemplo, que yo no la esté pasando mal, no significa que todo esté bien, y que siempre hay que tener empatía con el que tenemos al lado, y también tenemos que organizarnos y luchar para que el otro pueda tener las mismas posibilidades que tiene uno, y me parece que más allá del desastre económico y social que dejó el macrismo, en el 2019 también dejó un fuerte discurso de meritocracia, un fuerte discurso de individualismo, y me parece que lo individual siempre rompe obviamente lo social, lo colectivo, la cuestión del construir entre todos y todas, y me parece que también eso nos deja la pandemia un poco en el sentido de poder cuidarnos. Digo, yo particularmente, ahora sí hablando más personal, digo, podría haber salido todo el año pasado y que realmente me importe muy poco la cuestión sanitaria, porque yo no vivo con nadie de riesgo, por más que yo con la edad que tenga tampoco era de riesgo, pero había obviamente cierta posibilidad de contagiarme y de pasarla mal. Digo, tiene que ver con el lugar en lo social y el compromiso social que uno tiene, y me parece que eso nos deja la pandemia. Poder empezar a involucrarnos con un otro, con una otra, poder empezar a organizarnos. La conciencia colectiva. Exactamente, y poder luchar, digo, más allá de lo que uno tiene de manera individual, decir, bueno, loco, faltan platos de comida, faltan puestos de laburo, organicémonos, discutamos, pidamos, digo, me parece que va por ahí y no por los discursos de la derecha, que es, bueno, que cada uno haga lo que pueda, lo que quiera, el Estado solamente tiene que ser
nada, una cuestión burocrática de papelerío estatal y listo, sino que el Estado tiene que ser el que garantice, piense y registre todas las políticas públicas para poder seguir mejorando la sociedad. Sí, por supuesto. Y en relación a esto que venías mencionando, Lau, me parece algo a destacar en relación a la gestión de la pandemia, digamos, y que lo vienen mencionando también algunos precandidatos, funcionarios y ahora precandidatos a diputados, ¿no? Esto de poder ser conscientes, digamos, de cómo se gestionó la pandemia, ¿no? En un contexto totalmente adverso, en un país que particularmente no contaba con un Ministerio de Salud, sino que tenía reducida su cartera sanitaria a secretaría, obviamente por mano y obra, digamos, del macrismo, que redujo eso. Que reducir, me parece que está bueno que entendamos esto de que reducir el ministerio a secretaría no es algo que no tenga importancia, sino que tiene muchas consecuencias por detrás, sí, sobre todo con la cantidad de dinero que se invierte, digamos, ¿no? en el sistema público sanitario. Y algunos candidatos, particularmente Victoria Tolosa Paz, mencionaba esto en una entrevista que le habían hecho hace unos días, de que cuando hagamos una revisión, digamos, de la gestión de la pandemia, obviamente tengamos en cuenta las cosas que se hicieron mal, pero también agarremos y llevémonos como experiencia y tengamos en cuenta todas las cosas que se hicieron bien en la gestión de una pandemia, de la cual no hay precedente, digamos, ¿no? De la cual no se ha gobernado en los últimos años, obviamente con un contexto tan adverso como la pandemia. Entonces, de un Estado presente, esto que vos mencionabas, Lau, hay que rescatar estas cosas, digamos, ¿no? Frente a un contexto donde la incertidumbre primaba y el miedo primaba tanto en el ámbito individual como colectivo, hubo un Estado que no dejó en abandono a la sociedad, sino que se preocupó y puso en pie primero un Ministerio de Salud que estaba abastecido y después gestionó obviamente la llegada y la compra de vacunas que hoy garantizan que haya más de 16 millones de argentinos y argentinas vacunados y vacunadas con ambas dosis y más de 40 millones inmunizados con la primera dosis. Y que esto permite que salgamos, esto lo hemos visto los fines de semana, si han recorrido las calles, particularmente acá en la ciudad de La Plata, hay mucha gente ya circulando, muchos jóvenes circulando por los bares, por las cervecerías, por los lugares para encontrarse con los demás y de esa manera también reactivar un poco la economía y el consumo, que es lo que necesita nuestro país y nuestro sistema económico, obviamente para generar más empleo, para volver a soñar con una Argentina con inclusión particularmente y con trabajo. Así que me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta en estas elecciones, digamos, ¿no? Que no solamente se votan dos modelos de país que están en puja solamente para reducir, digamos, ¿no?, en las fuerzas políticas que hoy más predominan en nuestro país, que es el Frente de Todos y Juntos, sino o sea, reduciendo eso, digamos, se ponen en disputa dos modelos de país. Y no solamente es eso, sino que también hay que tener en cuenta cómo vivimos estos últimos años, o sea, del 2019 hasta acá y teniendo en cuenta la llegada de la pandemia. Digamos, ¿no?, de que salgan, tengamos en cuenta esto, de que muchos referentes, digamos, de Juntos salen a decir que particularmente Macri, que lo escuché en unas entrevistas estos días, que salen a decir que reducimos, me hago parte, toda la cuestión a lo pandémico nada más. Y realmente no, porque los índices inflacionarios eran altos, los índices de endeudamiento eran altos y los registros económicos eran totalmente detestables cuando nosotros llegamos, o sea, cuando el Frente de Todos comenzó a gobernar en 2019. Entonces no solamente fue la pandemia que agravó las economías mundiales, sino que también fue el gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos, hoy Juntos. Así que como que tengamos en cuenta eso, me parece necesario también remarcarlo. Los dos modelos de países y obviamente la gestión de la pandemia, que
que también forma parte de esto, digamos. Vamos a ser claros y concisos en lo que estamos diciendo. Muchos decían no se va a hacer política con el tema de la pandemia. Y la verdad que la política es la herramienta que logró solucionar y amortiguar, digamos, todas las consecuencias que la pandemia del COVID-19 traía hacia la población a nivel mundial. Fue la política la herramienta necesaria para poder solventar. Así que, sí, en definitiva, es política. Exactamente, y una cosa es hacer política con la gestión de la pandemia, que me parece que tiene que ver con una gestión política. Me parece que de gobierno, claro. De gobierno, exacto. No está mal, digo, me parece que tiene que ver con gestión. Digo, estemos o no estemos en pandemia, es la gestión del Estado. Pero bueno, me parece también que los que salen a decir no hay que hacer o veo mal que hagan política con la pandemia, también son los que hacen una movida con piedras enfrente de Casa Rosada con los muertos y terminan haciendo campaña con las personas fallecidas y con el dolor de las familias que han perdido un familiar, un ser querido a raíz de la pandemia. Entonces también me parece que la cuestión del señalamiento ético y moral es como medio complejo poder evidenciarlo, porque de un lado te dicen, che, estás haciendo política y campaña con la pandemia, que y ahí uno dice, bueno, pero están diciendo que gestionaron la reapertura de un montón de hospitales que estaban abandonados. Hicieron inversión para la mejora edilicia de un montón de hospitales que estaban con una infraestructura desastrosa, por culpa, particularmente en la provincia de Buenos Aires, por culpa de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ahora se fue a la ciudad de Buenos Aires y es candidata en Cava, digo, como para también tenerlo en cuenta. Quiere dar cátedra de cómo, quieren dar cátedra de cómo se gestiona cuando estuvieron 4 años sin pandemia, con un crecimiento zarpado que venía de los años del kirchnerismo. No, o sea, no solamente que no hicieron nada con lo que había, sino también que nos endeudaron, que ya lo hemos mencionado un montón de veces acá. La misma cantidad económica de dólares nos dieron que después el Banco Mundial puso para los países más afectados por la pandemia para poder ayudar a estos países. Ahora no me acuerdo la cifra particular de la cantidad de millones de dólares y se lo dieron a Macri y se la fugaron. Porque eso también hay que decirlo, digo, ¿dónde está esos millones de dólares que Macri nos dio? Dijo que era para pagar, es muy gracioso, pero que usaron los dólares para pagar deuda. Ah, bueno, increíble, pero cada vez tenemos más deuda, chicos. O sea, que alguien nos pase el papelito, el recibo de la deuda que pagó, cosa de que dejemos de reestructurar una deuda que... Después otra cosa que me llamó la atención, hablando de esto de deuda, que mencionan como que la deuda tomada en pesos es totalmente igual a la tomada en dólares. Exacto, es increíble. Como si nosotros tuviésemos la maquinita de imprimir dólares en el Banco Central. O sea, vamos a imprimir dólares, tomamos deuda, imprimimos nosotros los billetes, los papeles y pagamos. No es tan fácil. Pero a ver... No es tan fácil y no es tan sencillo. No es lo mismo. O sea, de los pesos que los dólares. Me parece que tampoco hay que explicarle mucho. O sea, su moneda básicamente es el dólar. Digo, sí. se fugaron todos los dólares. ¿No saben cuánto valen, chicos? Claro, una clase de matemática mínima, de economía mínima. Economía, viste, básica. O sea, que entren al, no sé, pongan en Google cuánto vale el dólar en pesos, el cambio real, y más o menos van a saber que no es lo mismo el tomar deuda en dólares que tomar deuda en pesos. Sí, después los términos y condiciones, digamos, ¿no? De pagar la deuda, el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no lo leyó Macri. Eso dijo, no, dame la plata, pero tenés, Mauricio, tenés que leer. No, dame. Tampoco es lo mismo tomar deuda en un contexto piola que en una pandemia. Claramente. No, obviamente. Y esto de los un términos... contexto piola, me gusta el concepto. El término periodístico extremo. Bien, no, pero es esto, hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Los términos y condiciones de tomar una deuda en dólares para pagar en un tiempo muy corto,
Y con la llegada de una pandemia es complejo, totalmente complejo, en un país devastado, obviamente, con cero industria, básicamente, ¿no? Miles de pymes y empresas que han cerrado sus puertas y sus fábricas, han apagado sus máquinas para producir, han apagado en consecuencia de eso, digamos, ¿no? Y después otra de las cosas es que particularmente el Fondo Monetario Internacional, esto hay que tenerlo en cuenta, te pone términos en cuanto a la gestión pública de tu gobierno a la hora de prestarte dólares, digamos, o dinero, de moneda que sea, dólares. Te condicionan obviamente en la gestión de tu gobierno, lo cual es totalmente grave también. Entonces tengamos en cuenta esas cosas, como que hay que agarrarlas. Y hay que ser pillo, hay que ser pilla a la hora de escuchar a esta gente, porque realmente son unos cínicos bárbaros. Hablan de un gobierno y un presidente que te está mintiendo a la cara todo el tiempo, cuando ellos asumieron el gobierno diciendo que no nos íbamos a endeudar, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber ajuste, y realmente hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer. Entonces, hay que ser pillos a la hora de poder leerlos, escucharlos y verlos. Y también hay que ser pillo a la hora de escuchar a los periodistas y a los medios de comunicación, ¿no? Que no dejan las cosas claras, porque yo acá antes me senté ante ustedes del otro lado y dije, yo realmente soy peronista, voy a defender y voy a milito por este proyecto. Sí, también lo hago sin ningún tipo de resquemor. En cambio ellos, los periodistas de los grandes medios de comunicación hegemónicos, se sientan frente a estos candidatos del proyecto neoliberal y solamente dicen, sí, son los que financian básicamente igual. Además, digo, claro, ¿no? La Nación Más es el canal de Macri. Entonces imagínate que el otro día escuchaba cuando le hacía, ya es vieja, ¿no?, la entrevista, pero para traerla acá, pero me sirve como ejemplo, digamos, ¿no? En la entrevista que le hace Majul a Victoria Tolosa Paz es un debate, no es una entrevista. No la deja hablar en ningún momento, digamos, le deja meter bocado. En cambio, unos días después fue Macri a hablar. Y fue casi de cadena nacional, instalada solo. Le hacía una pregunta y lo dejaba hablar, claro, solo, que se exprese, claro, que empiece a desarrollar la idea. Eso es nefasto, eso hay que... O sea, sí, también hay una cultura televisiva de lo que se llama, no sé si se llama así particularmente, pero como la cultura del aguante, tipo ir a un canal de televisión e intentar, voy a decir un término guarango, pero cerrarle el culo al otro de una manera, tipo, entonces, bueno, el que mete el gol gana, ¿viste? Es como, bueno, medio en la onda también lo que es Intratables, así como varios panelistas, como de varios sectores políticos, hago entre comillas porque la realidad es que es medio raro todo, y son gritos, campanas, alguien como intentando controlar o mediar los debates, pero no se entiende nada, los debates son hiper superficiales, llevan especialistas o personas que terminan diciendo dos palabras y después... no dicen más nada durante el programa porque se empiezan a pelear entre ellos, tipo, no, pero vos, qué sé yo, y qué sé cuánto. Como una situación de falso debate. ¿Me hiciste acordar? Porque, sí, también está esa idea de que el debate en televisión es la pelea sobre la política. Tipo, te grito hasta el momento que vos te callás y te gané. Claro. Por más de que no te haya dicho nada, o sea, capaz te pegué 2 gritos y listo. Digo, me parece que hay una cuestión entre la pelea televisiva y mediática, que es medio hasta que se puede poner en algún punto lo que nos tiene acostumbrados, más el área de espectáculos, tipo el cartel y que me dijo y que me pegó el codazo en la pasarela y qué sé yo, más tirado a la farándula, que se está obviamente hace ya un tiempo trasladando a lo político. Entonces los candidatos que se tiran tweets peleándose son tendencia, los que van a un programa de televisión y se pegan 2 gritos a ver quién gana, entonces aplaudimos al candidato que le dijo al otro lo que... ¿Viste? Como esa cuestión hipermediatizada con debate de ideas nulas, o sea, porque es esto, es griterío, es interrupción, digo... El rol del periodista es pelearse con la persona que llevan al piso, digo, es medio todo un cotolengo y lamentablemente
los que consumen televisión y los que consumen ciertos canales, medio que se quedan como que la política es un lugar y los debates políticos es un lugar de conflicto. Entonces, si, no sé, vos, Gonza, pensás distinto a mí y queremos debatir, el debate automáticamente van a ser gritos y peleas y yo te voy a mandar a cagar a vos porque no pensás como yo y listo. Y digo, me parece que, volviendo a esto que vos decías recién, bueno, desde el lugar donde habla uno, obviamente que tiene una ideología, tiene una postura y tiene ciertos pensamientos, pero también el debate con un otro, por más que piense distinto, también tiene que ser de una manera de construcción. Digo, me parece que a eso se tiene que apuntar cuando uno habla de construir en un colectivo. Digo, me parece que hay que empezar a también ser más tolerante con ciertas posturas, ciertos pensamientos, poder empezar también a pensar en el bienestar en general. Y a eso me refiero yo, por más que yo la esté pasando bien, hay alguien que la está pasando mal y que hay que hacer algo para cambiar esa realidad. Me parece que cuando uno dice, bueno, militar tiene que ver con eso, poder transformar lo que nos rodea más allá de la situación propia de uno.